Y yo, profe. Listo, mis chiquitos. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, por el juego, por las risitas. Yo sí lo disfruté. Vamos a volver entonces a hablar de la novela. Quedamos en los tipos de novelas, ¿vale? Entonces vamos a ir indagando en cada una de ellas para que ustedes, cuando se decidan a escribir su novela, ya tengan definido qué tipo de novela va a ser, ¿vale? Una vez leía y decía que todos los seres humanos deberíamos escribir un libro. Y yo decía, oiga, sí, interesante, ¿no? Entonces ahí se los dejo como de reflexión. Sí creo que todos deberíamos escribir al menos un librito, de lo que sea, pero al menos escribirlo. Entonces ahí se los dejo para que lo reflexionen. ¿Listo, mis queridos? Por favor, Miguel, ¿vas a decir algo? ¿Me vas a ayudar a leer? No, profe, yo ya escribí como un medio libro o medio cuento. Tiene como 20 episodios. ¿En serio, Miguel? Qué chévere. Sí, profe. Deberías compartírmelo para leerlo, si te animas, ¿no? Pero sería Bueno, interesante leerlo. Eh, bueno, profe. Miguel ya empezó con su tarea. Si ven, animémonos, así como Miguel a poder escribir algo. De verdad dicen que eso es una parte de realización personal, escribir al menos un libro en nuestra vida. Mis chiquitos, permítanme un minuto, voy acá a conectar el cargador. Profe, yo ya lo escribí. Cuando yo era pequeño me pusieron dizque a hacer un cómic en el colegio, profe. Usted viera, eso fue horrible. Porque si yo no escribía eso, profe, perdía el año. O sea, un libro obligado, no, pero así creo que no es tan chévere. Creo que es más Profe, el año chévere. pasado nos hicieron hacer un cómic también en este colegio. ¿Así? Dice, profe, escribí la secuela de La Rosa de Guadalupe. Profe, y lo Ya feo es que planeo no hacer la fue de Rayo McQueen. lenguaje. Bueno, ahí los dejo con la reflexión. Si ya escribieron uno, escriban otro y piensen. Vamos entonces a ver los tipos. ¿Listo? Ana, ¿me vas a ayudar leyendo, hermosa? ¿Me ayudas leyendo los primeros dos? Ah, ya, profe, es que también quería decir algo. A ti no, hermosa. Yo cuando tenía como 7, 8 años, creo, eh, me puse a vender libros que yo escribía y les hacía las portadas y todo. Y llegaba y compraba papel contact y les hacía las portadas así, les hacía los dibujos y que hacía los libritos así con papel y les ponía como, ¿cómo se llaman? Como los ganchos, así los daban y los vendían. Hice Vea, como 10 para vender. vea, pues sí, ve una escritora ahí en progreso, escritora y emprendedora al mismo tiempo. Sí, mis amores, hoy en día el tema de que, ay, voy a ser escritor, pues como que no es muy valorado, ¿no? Pero si el Señor los tiene a ustedes para ser escritores, pues que el Señor también les revele eso y les dé el convencimiento de que eso es lo que deben hacer. A veces no creemos en lo que el Señor nos ha dado. Entonces es importante también que nosotros podamos creer y pues que podamos ser llevados a ese camino que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ahora sí vamos a leer. Por favor, ¿me ayudan? ¿Quién me ayuda leyendo? No todos, gracias. Samu, muchas gracias. Ayúdame leyendo los primeros dos, mi corazón, por favor. Novela de aventuras. Se centra en la acción y en situaciones emocionantes, a menudo con personajes heroicos. Novela romántica. Explora temas de amor y relaciones sentimentales. Muchas gracias. Entonces tenemos de aventuras que más que todo es acción, situaciones emocionantes, también son ficticias normalmente y adicional a eso contiene héroes o superhéroes. Entonces podemos pensar en eso, ¿no? Novela romántica, pues habla del amor, de las relaciones sentimentales. También, cuando hablamos de romántico, hablamos también de ese tema de las rupturas y bueno, todas esas cositas, ¿no? Porfa, Calet, ayúdame leyendo los siguientes dos. Profe, y también puedo hacer una pregunta. Claro, mi corazón. Podríamos decir que Cantar de los Cantares es una novela romántica, por así decirlo. Sí,
pues claramente cuando nosotros leemos la Biblia encontramos narrativas, ¿no? Y encontramos unas historias, Dios mío, que lo atrapan a uno. No sé si han leído la historia de Sansón, se las recomiendo, completica, léanla. ¡Ay! Yo decía, es tremenda, es muy, muy bonita. Entonces ahí podemos encontrar historias, podemos encontrar claramente toda esa revelación del Señor, ¿no? Pero también vamos a encontrar ese romanticismo, ¿no? Y claramente cuando leemos Cantar de los Cantares desde un punto más como narrativo, podemos entender que es la historia de una mujer y un hombre. Entonces sí, podemos decir que es una novela romántica con un toque también de poema, con un toque también de lírica, ¿sí? Entonces es como una combinación de todo eso. Gracias por tu aporte. Samu, Profe, no iba a leer. sí, ayúdame por favor. Novela de ciencia ficción, basada en escenarios futuristas o tecnológicos, con elementos que desafían las leyes de la naturaleza. Novela histórica, ambientada en un periodo histórico específico, con eventos reales o ficticios que reflejan la época. Muchísimas gracias, Caleta. Entonces tenemos la novela de ciencia ficción que básicamente que habla pues de ciencia ficción, de esas cosas que son como extravagantes, ¿no? Que van más allá de lo real. Y tenemos la novela histórica, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Que tiene un poquito de historia y un poquito de romanticismo y de real. Entonces, demuestra la historia, pero pues también tiene algunos eventos que la adornan. Hay algunas novelas que son reales, que buscan ser lo más reales, pero hay otras que vienen combinadas, ¿no? Ya lo habíamos hablado en cuanto a las novelas históricas. Vamos con las siguientes tres. Por favor, Samu Barreto, ayúdame leyendo las siguientes tres. Bueno, novela psicológica. Se enfoca en el desarrollo interno de los personajes explorando sus emociones, pensamientos y estados mentales. Novela policíaca o de misterio. Gira en torno a un crimen o enigma de que los personajes deben resolver. Novela social o política. Aborda temas de injusticia, desigualdad o conflictos sociales y políticos, a menudo con un enfoque crítico. Muchísimas gracias, mi Samu. Entonces tenemos novelas psicológicas. Son aquellas que son como de suspenso, como que exploran las personalidades de las personas, las emociones, los estados mentales y demás. ¿Listo? Novelas policíacas muy conocidas, chéveres, me gustan, o de misterio, que son aquellas que resuelven crímenes, misterios, que hay enigmas y demás, ¿no? Que hay algo por resolver. Y la novela social o política, que básicamente aborda temas como de injusticia, desigualdad, conflictos y demás, pero normalmente lo que buscan es generar una concientización, perdón, a través de la crítica, ¿sí? También vamos a encontrar hermosos novelas que tienen un poquito de historia, un poquito de psicología, un poquito de romance, y está bien, ¿sí? Hablábamos de todo el tema de en la clase pasada, de todo el tema de la intertextualidad y de todo el tema de la libertad que se ha venido generando en la literatura, donde ya podemos tomar un poquito de muchas cosas y de esa manera enriquecer lo que queremos transmitir. Antes la literatura sí era muy específica, ¿sí? Entonces, si era histórico, era histórico. Si era psicológico, era psicológico. Pero ya ahorita podemos, aunque hay un género predominante, podemos ver que vamos a encontrar cositas de los otros géneros. ¿Listo? Entonces podemos hacer una combinación, un salpicón para poder hacer nuestra novela. Vamos con la función de la novela. Entonces, cuando hablamos, Calet, ¿ibas a decir algo, mi corazón, o ibas a leer? No, profe, se me quedó la mano levantada. Listo, mi corazón, gracias. Pensé que ibas a decir algo. Cuando hablamos de la función de la novela, entonces estamos hablando de que, pues claramente busca entretener, busca generar criterio social, es decir, poder también generar críticas a la sociedad, a lo que está pasando, a lo que puede ser también a las normas y demás. Busca desarrollar el pensamiento, chicos. La lectura, lo hablábamos el día que jugamos el jueguito virtual. Decíamos que la lectura es la forma en la cual podemos colocar en ejercicio
nuestro cerebro, se activan todas las áreas. Entonces nos ayuda a desarrollar todo el tema de la mente, pero también nos ayuda a desarrollar el pensamiento. ¿Listo? Porque nos puede ayudar a también fortalecer los conceptos, el lenguaje, llevarnos a razonar, a tener conocimiento y demás. De hecho, la forma en cómo aprendemos normalmente es leyendo, ¿no? Y por último, también nos puede llevar a generar en muchas ocasiones una exploración emocional, dependiendo de los personajes, de la historia que estemos leyendo, de los sucesos, pues eso nos puede llevar también a identificar factores en nuestra vida o también nos va a poder ayudar a reflexionar, ¿listo? Y muchas veces hasta meditar en cómo podemos mejorar, ¿vale? ¿Hasta hay alguna pregunta, hermosos? Naita. Listo. Samu, ayúdame leyendo la historia, por favor. La novela como género empezó a desarrollarse en su forma moderna en el siglo. No te escuchamos, mi corazón. Te quedaste en lo del siglo XVII y XVIII. Como que se le fue el... Samu, ayúdame, por favor. La novela como género empezó a desarrollarse en su forma moderna en el siglo, uy, profe, ahí me corcho, 17 y 18. 17 y 18, con autores como Cervantes, Don Quijote, considerado una de las primeras grandes novelas modernas en el siglo, ay, 19. profe, 19. El género alcanzó una gran popularidad con escritores como Jane Austen, Charles Dickens, Tolstoy y Dostoyevsky. Nombres para sus hijos, ahí tienen. No, señora. Muchas gracias. En el siglo 20 y 21. las novelas han continuado evolucionando, incorporando técnicas narrativas experimentales y abordando una amplia gama de temas contemporáneos. Muchísimas gracias, Misa. Entonces podemos ver que la primera grande novela fue de Cervantes con Don Quijote. Era una novela romántica, también un poco misteriosa, también un poco fantasiosa, también contenía historia, entonces súper bonita. De hecho, hoy en día la leemos y es muy, muy hermosa. Encontramos también a Romeo y Julieta, que es muy conocida. Encontramos la María, que también es muy conocida. Entonces, como esas así, digamos que son entre lo antiguo y lo moderno, pero son muy bonitas. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Preciosos, hay que estudiar los números romanos. Y eso va en general porque varios que cuando van a leer el número romano quedan corchados. Entonces hay que estudiarlos. En YouTube hay tutoriales que nos van a ayudar muchísimo. De hecho, se compone de 5 caracteres nomás principales y ya después de que lo comprendes, eso mejor dicho es súper fácil. Entonces hay como tareita, ¿listo, mis preciosos? Dice, las novelas no solo son una forma de entretenimiento, sino también una manera de explorar ideas complejas y realidades humanas, convirtiéndolas en un vehículo importante para la reflexión, la crítica social y el desarrollo emocional del lector. Entonces, las novelas no solo nos van a entretener, sino que muchas veces nos van a ayudar a poder desarrollarnos intelectual y emocionalmente. ¿Listo, hermosos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún aporte? Naita. Porfa, Isa, ayúdame leyendo este primer párrafo, hermosa. Acá. Profe. La novela en América Latina ha sido una de las formas literarias más influyentes y reconocidas en la cultura global, sobre todo a partir del siglo XX, profe. Sí. A partir del siglo XX se caracteriza por su rica diversidad, abarcando una amplia gama de temas que se refleja en la historia, la política, las identidades culturales y las luchas sociales de la religión,
Aquí algunos puntos claves sobre la evolución de la novela latinoamericana. Muchísimas gracias. Entonces, mis hermosos, la literatura o en este caso la novela latinoamericana empieza a surgir a partir del siglo XX. No es que antes no se hubieran escrito novelas latinoamericanas, sí, pero fueron reconocidas a partir del siglo XX y fueron también de libre desarrollo y de libre divulgación a partir del siglo XX. Antes de eso, pues los escritores que hay, latinoamericanos que escribían y demás, tenían que hacerlo como un poco más escondidos, como que no tenían los permisos, como que no eran aceptados por la sociedad. ¿Listo? Por ende, por eso es que se estipula que sobre esta fecha es que se empezó a dar auge como tal a la novela y sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica. ¿Listo? Sabemos que toda la literatura, no solo la novela, fue influenciada directamente por la literatura europea. Entonces hablábamos de que al ser conquistados por los europeos, pues básicamente ellos trajeron hacia nosotros todas sus costumbres. Entre esas, pues claramente la literatura. Y de hecho la literatura que era permitida era la que ellos mismos desarrollaban y sacaban adelante. Lo que se establecía directamente en Latinoamérica, pues como ya se los dije, estaba subrogado. ¿Listo? Adicional a eso, mis chiquitos, podemos, acá nos hablan de algunas novelas. Tenemos La María, esa es chévere, es bonita y es cortica. Entonces, si no han leído de pronto una novela, empezar con esta, con La María, es chévere. Y es como de romance y como un poquito ahí, es bonita. Entonces, recomendada, ¿listo? Tenemos Domingo Faustino Sarmiento, esa no la he leído, entonces no sé. Y pues básicamente ahí reflejan como las primeras luchas, se muestra un poquito de historia, que el romance, que no sé qué, y es bien interesante. Entonces también podemos conocer las raíces a través de lo que leemos. ¿Listo? Tenemos el realismo social y regionalismo. Claramente, chiquitos, siempre se ha hablado como tal de la sociedad, ¿no? La literatura está muy influenciada por lo que está sucediendo en el contexto, por la época histórica, por el proceso de que se está pasando en transición, digamos, dentro de los humanos, el desarrollo y demás. Entonces, por eso, siempre que vamos a leer literatura, dependiendo de la época, vamos a encontrar cosas sociales, algunos tecnicismos que nos van a permitir identificar. Y pues claramente el regionalismo, ¿no? Dependiendo de dónde se escriba, pues también vamos a poder identificar algunas cosas de la región, ¿no? De la nación y demás. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia hablamos mucho de los indígenas, de lo rural, del campo, de esas cosas, porque pues básicamente está inmerso en nuestra región, en nuestra cultura. Del boom latinoamericano ya hablamos, entonces recordemos que el boom latinoamericano básicamente es cuando se reúnen un grupo de escritores latinoamericanos y ellos empiezan a sacar contenido, ¿sí? Todo eso que estaba guardado, ellos empiezan a sacarlo al mundo. Entonces, a eso se le denomina boom latinoamericano. Y pues claramente, cuando hablamos del boom latinoamericano, pues no podemos dejar de un lado a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, ¿no? Surge este boom latinoamericano y luego sale este señor y se gana el Premio Nobel de Literatura. Entonces, mejor dicho, 10 de 10. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿No? Listo. Dice, bueno, ayúdame, Caled, leyendo las letricas azules, por favor. La novela latinoamericana ha sido y sigue siendo un espacio de crítica, reflexión y creatividad, con autores que exploran las complejidades de una región marcada por la mezcla de culturas, historias de colonización y procesos de modernización turbulentos. Muchísimas gracias, Caled. Mi recomendación, mis chiquitos, es si ustedes van a leer algo y todavía como que no han encontrado qué es lo que quieren leer, busquen escritores latinoamericanos, porque claramente al compartir como la misma cultura es más fácil que nos podamos relacionar con esa literatura, que nos cautive y que nos llame la atención.
No digo que los otros libros sean malos, ¿no? Porque también puede ser que tú te enlaces con un autor que no sea latinoamericano. Lo que estoy diciendo es que es más fácil que nos enlacemos cuando el autor es latinoamericano, porque nos sentimos como más identificados. Entonces, si no han encontrado como así, digamos que un buen consejo es que el autor sea latinoamericano. Eso nos va a ayudar a que sea más fácil empezar una relación con la lectura. Nuevamente a recordarles, mis hermosos, por favor ingresen, lean, acá hay muchas cosas importantes, sino que por temas de tiempo pues no lo podemos tocar todo, pero es importante que lo lean, ¿listo? Samu, ayúdame leyendo esta partecita acá donde dice, en resumen, lo que está en azul, mejor dicho. En resumen, la novela en Colombia ha evolucionado desde el romanticismo del siglo XXI, 19. XIX, hasta convertirse en un espacio de crítica social, exploración psicológica y experimentación estilística en la literatura contemporánea, destacándose por su conexión con los grandes temas de la realidad colombiana. Muchísimas gracias, Samu. No sé si se los había dicho, creo que sí, pero para recordar. Digamos que hay un tema con la literatura colombiana y es que la literatura colombiana que es más reconocida en el exterior, en el extranjero, es aquella que habla de la droga, de la violencia, de todo eso, ¿sí? Y uno dice como, ay, y digamos que son libros muy buenos, son obviamente escritos maravillosos, pero pues son como lo que más les gusta a la gente, entonces como lo que más se vende y como lo que más nos identifica o identifica a la literatura, ¿sí? Obviamente, valga la redundancia, obviando a Gabriel García Márquez, que pues sus temas recurrentes no eran esto, pero sí como que es la literatura más reconocida, ahí para que lo tengan como presente cuando hablamos de la literatura, ya en específico literatura colombiana. ¿Alguna pregunta, chiquitos? ¿Algún comentario? ¿Aportes? ¿No? Listo. Vamos a finalizar con nuestros datos curiosos. Les voy a pedir que por favor me ayuden leyendo cada uno para que sea así como bien fluido. ¿Listo? Samu, ayúdame con el primero, por favor. Yo probé Sí, por favor. el primero. Datos curiosos sobre la novela. Las novelas pueden ser más largas que la Biblia o más cortas que un capítulo. Hay novelas que tienen miles de páginas, como En busca del tiempo perdido, y otras tan breves como 50 páginas. Lo importante no es el tamaño, sino la historia. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, encontramos novelas larguísimos, ¿no? Esa En busca del tiempo perdido tiene más de 1000 páginas, imagínense en eso. Entonces, por si alguno quiere dedicar su tiempo a la lectura, puede empezar con En busca del tiempo perdido. Isa, Dímelo, profe. despierta, mi bien, despierta. Número 2, hermosa. La primera novela moderna fue escrita hace más de 400 años. Se trata de ¿qué? Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes en 1605 y sigue siendo leída en todo el mundo. Muchísimas gracias, hermosa. Imagínense. Uy, ¿quién está hablando? Tienes que tener cuidado con Casi no lo encuentro, Dios mío. Chicos, cuidado, Profe, por es favor. Jesús Pérez. Ya lo silencié. Cuidado, mis hermosos, por favor, con el micrófono. Imagínense en esta novela, ustedes leen Don Quijote y de verdad es una novela linda. Pero imagínense hace cuánto se escribió, 1605. Pero ustedes la leen y no parece una literatura tan antigua, es una literatura bien bonita. Recomendación, le hacen Don Quijote, es bien chévere. Calet, siguiente, por favor. Hay novelas para todos los gustos, de amor, de miedo, de ciencia ficción, de aventuras, de misterio, históricas, cristianas. Seguro hay una novela perfecta para ti.
Muchísimas gracias. Hay novelas cristianas. Por favor, lean literatura cristiana. Digamos que nos guarda también y nos enseña, ¿no? Nos entretiene, nos guarda, nos enseña. Entonces, tiene muchos beneficios, porque hay literatura que es bien fuerte, chiquitos. Entonces, hay que tener también mucho cuidado porque hay una literatura que es bien pesada. Bueno, Samu, siguiente, por favor. La novela permite estar en otras vidas y mundos sin moverte de tu silla. Cuando lees una novela viajas, conoces personajes, vives emociones y todo con la imaginación. Muchísimas gracias. Es bonito, ¿no? Porque eso es lo que hace la lectura, incentivar nuestra imaginación y creatividad. Y nunca va a ser lo mismo o sea, nunca vamos a imaginar todo lo mismo, era lo que iba a decir. Entonces, eso también es importante. Sofi, siguiente, por favor. Algunos autores escribieron novelas en servilletas o en prisión. Por ejemplo, El Conde de Montecristo fue escrito por Alejandro Dumas con ayuda de notas escondidas. La inspiración no tiene límite. Muchísimas gracias, Sofi. El Conde de Montecristo es una novela también bien interesante, chicos. Y esa novela fue escrita por Alejandro Dumas y él le tocó a escondidas y por pedacitos. Entonces, también ahí podemos ver como algunos detalles de algunas historias. Juana Preciosa, ayúdame con el siguiente, por favor. En la Biblia también hay historias largas como novelas. Los relatos de José, Moisés, David o Esther tienen personajes, conflictos, gritos y enseñanzas, como una novela con propósito divino. Muchísimas gracias, Juana. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? En la Biblia también encontramos unas novelas 10 de 10. Esa Esther es bien chévere, ¿no? Y que me dicen de David. O la de Saúl. Uy, no, esa de Saúl es tremenda. Yo decía, Dios mío, ¿qué le pasó a Saúl? Emily, siguiente, por favor. Una novela puede cambiar la forma en la que ves el mundo. Leer una buena historia te ayuda a ser más empático, entender a los demás y reflexionar sobre tus valores. Muchísimas gracias. Las novelas también nos ayudan a reflexionar y eso es importante, ¿no? Juan Ángel. Listo, profe. Tú también puedes escribir tu propia novela. Con papel, ideas y creatividad puedes empezar tu historia. Dios te dio imaginación para crear, soñar y escribir. Sí, tú también puedes. Y alguien te ha dicho que no puedes, sí, tú sí puedes. Y sería interesante poder verlo y poder leerlo. Entonces, si el Señor pone eso en tu corazón, el momento es ahora, hay que poner manos a la obra. ¿Listo, hermosos? Profe, tú Samu, puedes ser lo que quieras ser. exactamente. Lo que el Señor diga que quieres, que puede ser. Porque a veces uno dice, Dios mío, que no nos desviemos también del propósito de Él. Samu Peña, último. Nuestra vida es como una novela escrita por Dios. Cada día es una página nueva. A veces hay capítulos difíciles, pero Él ya conoce el final y es uno lleno de amor y esperanza. Muchísimas gracias. Entonces debemos tener la confianza de que nuestra vida, el autor, quien escribe el libreto de nuestra vida es el Señor. Y en Él, mis amores, mejor dicho, vamos a alcanzar los sueños que jamás hemos imaginado. Los sueños de Él son más grandes. Entonces, llenémonos también de eso. Y de verdad, si el Señor les pone en el corazón escribirse un librito, escríbanlo. ¿Alguna pregunta, comentario? Aporte hasta ahí, chiquitos, algo por decir. ¿No? Listo. Finalizamos como siempre con ortografía, un video corto pero sustancioso. Así que por favor le van a prestar mucha atención porque realmente está interesante. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. En esta ocasión les traigo de nuevo una regla ortográfica que es muy útil a la hora de escribir. Hoy hablaremos de uno de los usos de la letra S. Hay una regla muy simple que dice que se escriben con S todos los adjetivos, o sea, las cualidades o características de las cosas, que terminen en oso
osa. Por ejemplo, los adjetivos peligroso, grandioso, celosa y miedosa. Hay una única excepción para esta regla, que es el adjetivo mozo o moza, que se escriben con Z. La palabra mozo tiene varios significados, pero como adjetivo lo usamos para hablar de un chico o una chica muy joven. Ya sabes, si vas a escribir un adjetivo terminado en oso u osa, lo escribes con S, a no ser que estés hablando de un chico muy mozo. Nos vemos en el próximo video. No olvides que si escribes bien, me caes bien. Y si no, también. Pero intenta mejorar. Pero intenta mejorar. Listo, mis preciosos. Entonces, los adjetivos son aquellas características que les damos a los objetos, ¿cierto? Entonces, es grande, es pequeño, es azul, es redondo, es agrio, es dulce, ¿sí? Todas esas características. Cuando esas características terminan en oso o en osa, siempre se van a escribir con S. Acá en Colombia no utilizamos mucho el tema de buen mozo, de mozo y de moza, pero hay en otros lugares que sí. Recordemos que cuando hablemos de mozo o de moza, estamos hablando de que ese sí se va a escribir con Z, ¿listo? Aunque nosotros acá no lo utilizamos mucho. Entonces, un buen tip para que lo tengan presente para la ortografía. ¿Alguno tiene algún comentario, mis hermosos? ¿Algo por decir? Nadita, nadita. Listo, preciosos. 11:05 nuevamente conectados. ¿Listo, hermosos? Ya nos vemos, mis lindos. 10 minuticos.